Estoy tranquilita y ya. Cuando quieras, eso está ahí. Ah, vale. ¿Empezamos? Empezamos. Empezamos. Bueno, hola, somos María y Águeda y estamos aquí en este nuevo video podcast, el 4 creo que es, no sé, ya he perdido la cuenta. Y vamos a hablar hoy sobre las soft skills, ¿vale? Bueno, Águeda, coméntame, para que entendamos un poquito qué son las soft skills y sobre todo la diferencia que encontramos con las hard skills. Pues mira, las soft skills, traducido al castellano para que todos nos entendamos, son las competencias blandas, ¿vale? Es la parte que no estudiamos. Trabajar sí, porque hay que trabajarla, es la parte que no estudiamos. Diferencias con las hard skills. Las hard skills son todos los años de experiencia que vamos cogiendo conforme vamos trabajando, y la formación, cursos que hacemos, estudios. Eso sería hard skill. Idiomas también entraría dentro de esa hard skill. Soft skill son esas competencias blandas, esas habilidades que nosotros tenemos para desarrollar nuestro trabajo, ¿vale? Te pongo ejemplo. La habilidad que tenemos de comunicarnos, eso es una soft skill. La creatividad que tenemos, otra soft skill. Son formas que tenemos de trabajar, formas que tenemos de hacer las cosas, incluso en nuestro día a día, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal. Cómo organizamos el trabajo, de qué manera lo hacemos. Eso son las competencias que hoy en día cada vez están teniendo más peso en el mercado laboral a la hora de seleccionar candidaturas para incorporarlas a nuestras empresas. Vale, ahí es donde quería yo llegar, ¿vale? Porque he estado mirando algunos estudios y he visto que entre el 70 y el 80% de los procesos de selección, las decisiones se basan en esas competencias blandas. ¿Tú qué piensas? ¿Es cierto esto? Imagina, toda la parte de hard skill que he comentado antes, de formación, experiencia y todo, eso se aprende, ¿vale? Una persona que no tiene ese conocimiento lo puede aprender en el día a día. Las competencias sí que se pueden ir trabajando poco a poco, pero tardan más en el tiempo, por así decirlo. Entonces sí que se busca más, dependiendo del puesto de trabajo, dependiendo del tipo de empresa, personas que tengan unas competencias específicas a ese puesto de trabajo y que priman mucho más a esa formación y esa experiencia, porque realmente es lo que nos va a ayudar a sacar el trabajo adelante. No quiere decir que gente que no tenga experiencia y no tenga formación se inscriban a ofertas de empleo porque sí, porque digan yo sé trabajar en equipo o yo sé comunicarme, cuando eso también hay que confirmarlo realmente, si tienes esas competencias o no. Si tienes la formación y la experiencia y además tienes esas competencias, vas a ser un candidato o una candidata ideal para ese puesto de trabajo. Vale, has dicho que tienes que confirmar si tienes esas competencias o no. Me gustaría que nos dijese, que lo comentase a nuestra audiencia, cómo lo hacemos aquí en Contalento, cómo es un proceso de selección para evaluar esas soft skills o competencias blandas. Vale, dentro de los procesos de selección o de todos los procesos de selección que nosotros hacemos, siempre hay una fase en la que medimos esas competencias. ¿De qué manera las medimos? Hay muchísimas formas de medir competencias. Hay test especializados donde tienes que responder una serie de preguntas de manera espontánea para que te den un resultado, y ahí se van a medir las competencias que tienes en ese momento más desarrolladas o menos desarrolladas de manera individual. Hay otro tipo de test donde se evalúan las competencias en equipo. En un momento determinado, en un equipo determinado, se pueden medir también las competencias para ver si hay equipos que tienen las competencias más parecidas o menos parecidas también. Y lo más básico, que es lo que realmente utilizamos nosotros en nuestro día a día, es la entrevista por competencia, ¿vale? ¿Qué hacemos en esa entrevista por competencia? Nosotros, una vez que sabemos cuál es el puesto que se tiene que cubrir, se determina junto con la empresa, ¿vale? Llegamos a un consenso cuáles son las competencias que están asignadas a ese puesto de trabajo, y en base a eso nosotros generamos un guión de entrevista con preguntas específicas que tienen que responder los candidatos en base a unas competencias. Te pongo un ejemplo.
Imagínate que vamos a hacer un proceso de selección, te lo digo ahora mismo así, de administrativo, ¿vale? Un auxiliar administrativo. Competencias que tendría ese auxiliar administrativo serían planificación y organización, capacidad analítica, por ejemplo, puede tener comunicación, ¿vale? Serían diferentes competencias asignadas a ese puesto y nosotros en base a esas competencias metemos preguntas. Por ejemplo, pues para comunicación preguntaríamos cómo te comunicas con los compañeros. ¿Has tenido que decirle a un compañero alguna vez algo que sabes que le va a sentar malamente? Que no. ¿De qué manera transmites esa información? ¿De cuál no? Se le van haciendo una serie de preguntas abiertas para ver si realmente esa persona... Sé cuál va a ser tu siguiente pregunta ya, porque ya te estoy viendo la cara. ¿Pueden mentir? Sí, pero llega un punto en el que nosotros les vamos a preguntar por una situación específica que nos tiene que decir. Siempre nosotros intentamos que nos ejemplifiquen, no que nos digan la teoría, porque yo te puedo preguntar a ti, María, dime cómo le comunicas tú a un compañero que ha hecho una tarea mal. Tú la teoría te la vas a saber muy bien, me la vas a saber decir, pero yo te puedo decir, me vas a decir una situación en la que hayas tenido que... ¿En qué trabajo? ¿En qué experiencia? O sea, ¿sabes? Va a ser todo muy, muy, muy específico. Claro, pero por ejemplo, también un ejemplo te lo pueden poner fácil, sobre todo trabajo en equipo, puede ser inventado también o con mucha floritura, digamos, ¿no? ¿Cómo identificas tú que esa persona realmente...? Porque la situación que nos tienen que plasmar tiene que ser, me lo invento, dentro de ese proceso de administrativo tenemos varios candidatos y tenemos uno que ha trabajado en una gestoría, que ha trabajado en unos grandes almacenes y que ha trabajado de manera autónoma, de manera independiente. Le vamos a preguntar por una situación de una de esas tres experiencias. El candidato probablemente te diga esa teoría de sí, oye, pues yo le dije a un compañero que no estaba haciendo esta tarea bien. No. ¿Qué tarea? ¿Dónde estaba el compañero? ¿Era de ese departamento? ¿Era de otro departamento? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y empezamos a hacer preguntas para ver si realmente se lo está inventando o no se lo está inventando. De todas maneras, la actitud de un candidato también te dice si está diciendo la verdad. O no, Eso también se nota, pero bueno, eso es más subjetivo, por así decirlo. Nosotros siempre vamos buscando la objetividad dentro de esa subjetividad que son las soft skills. Y finalmente te das cuenta, de hecho, cuando más fácil te das cuenta, sobre todo, es cuando el candidato te responde rápidamente a sí, he tenido esta situación y de hecho muchos te dicen, hace poco viví una situación en la que automáticamente ya te lo dicen. Si ves alguno que titubea, que te dice, pues espérate que me lo tengo que pensar, ya estás viendo que hay determinadas respuestas en las que tú ves perfectamente que se lo está inventando, empiezas ya a hacer otra serie de preguntas más específicas y ves si realmente lo hace o no lo hace, o lo dice, o si lo trabaja o no lo trabaja. Se nota muchísimo. Y por ejemplo, en algunos casos que hemos hecho aquí, que hemos realizado dinámicas de selección en algunos procesos, ¿cómo es el proceso hasta llegar a esa dinámica de selección? Porque ahí también se evalúan esas competencias blandas. Sí. Y también, comentabas también que hacemos esos test en algunos casos. ¿Utilizáis los test y la dinámica, o van aparte? ¿Cómo enlazamos ambas cosas también? La mayoría de las veces... voy a empezar a hablarte por las dinámicas, ¿vale? Y luego ya te hablo de la otra parte. Otro tipo de pruebas diferentes que se hace, ¿vale? Nosotros, dependiendo de el cliente que sea, el cliente que nos solicite cubrir esa vacante, evaluamos con ellos cuáles son las fases dentro de ese proceso. Hay clientes en los que necesitan un volumen elevado de candidaturas y se evalúan de manera grupal para hacer más ágil el proceso, porque si hay que hacer entrevistas se hace muy tedioso y muy largo el proceso, sobre todo para las candidaturas. ¿Qué es lo que hacemos en la entrevista grupal? Medir esas competencias en una situación en la que va a haber como mucho 6 personas para poder evaluarlas. Se les va a proponer un supuesto práctico en el que nosotros previamente ya hemos trabajado para medir esas competencias específicas de ese puesto para el que se incorporan. Es un supuesto práctico
imaginado, inventado, de una situación hipotética. Imagínate que vamos a medir la capacidad de priorización de tareas, por ejemplo, para este administrativo, la planificación y la organización, pues se le pone un supuesto práctico de una situación que pueda vivir en ese puesto administrativo. Estas personas que están participando lo van a trabajar de manera individual para que ellos puedan interiorizar la situación y ver cómo lo harían. Y luego la idea también es ver la comunicación y el trabajo en equipo, porque en las dinámicas grupales se trabaja mucho. ¿De qué manera? Siempre les pedimos que lo hagan eso primero individual y luego tienen que entre todos exponer, dar su opinión y llegar a un consenso. Entonces ahí ya vas viendo quién hace escucha activa, quién escucha a los demás, quién no, quién quiere imponer su criterio por encima de otros, quién realmente hace turno de palabra, escucha al otro, me espero, oye, ahora me toca a mí. Ya empiezan a generarse conflictos hasta llegar a ese acuerdo. Y mientras, siempre hay una o dos personas, que son las de nuestro departamento, o sea, nuestra empresa o incluso de la empresa cliente, que hacen de observadores, ¿vale? Nosotros tenemos unos guiones y por cada competencia las tenemos niveladas, las tenemos puntuadas, dependiendo de lo que vayamos observando, que son comportamientos observables, lo que se llama en este caso, los vamos puntuando. ¿Cómo es un comportamiento observable para no caer en la subjetividad? ¿Cómo explicarías tú? Por ejemplo, si estamos evaluando la comunicación, un comportamiento observable tiene una comunicación clara. La escucha activa forma parte también de esa comunicación, pues sigue el turno de palabra. Eso también sería dentro de esa comunicación porque hace esa escucha activa, escucho, no interrumpo. Esos son comportamientos observables que nosotros podemos trasladar objetivamente dentro de esa comunicación que es subjetiva. Son siempre comportamientos que nosotros podemos ver, que no podemos inventar, porque dentro de esa subjetividad tenemos siempre que llevarlo al terreno de la objetividad. Con respecto al trabajo en equipo, comportamientos observables, pues personas sobre todo que tú ves que intentan que haya un consenso entre todos, que son personas que aunque tienen la voz cantante, venga chicos, los ves que van diciendo palabras o frases determinadas de que tenemos que terminar la dinámica, que están muy comprometidos con esa finalización y eso lo vas viendo, eso es un comportamiento objetivo. Nosotros rellenamos un diario de la dinámica donde vamos viendo esos comportamientos y luego eso se traslada a otro documento donde ya tenemos la puntuación y ahí ya vamos puntuando, dependiendo de esos comportamientos observables, vamos puntuando y ya tiene una puntuación objetiva que hemos trasladado de esa subjetividad de la dinámica. Sí, vamos, que es un proceso que tiene lo suyo. Efectivamente, que parece que hoy que voy a hacer una dinámica, ¿esto para qué? No sirve. Detrás tiene mucho trabajo, mucha observación, muchísimo. Y luego, por ejemplo, de esos test que comentabas, en algún caso, porque entiendo que el test se hace antes, ¿no?, de la dinámica, o por lo menos en los que hemos hecho, el test se hace antes y tú obtienes ahí una serie de parámetros, unos resultados o parámetros de esas competencias. Luego, al llevarlos a la dinámica y a observar a esa persona, ¿ha sido coherente el resultado del test con lo que habéis observado vosotros? Pues mira, hay veces que sí y veces que no. Te pueden salir, a lo mejor en la competencia de comunicación, que tiene una comunicación muy alta, y resulta que cuando llegan a esa dinámica no comunican. Si no comunican, nosotros, que somos los observadores, no podemos evaluar ni puntuar. Entonces, no podemos, directamente va a ser un 0. ¿Qué ocurre? Que si nosotros creemos que ese candidato o candidata, si es válido o nos genera dudas, lo vamos a trasladar a una entrevista, que sería una siguiente fase, donde le haríamos una entrevista por competencia, donde nosotros le haríamos determinadas preguntas en base a esa competencia de comunicación para confirmar si es que el día de la dinámica ha tenido un mal día o estaba nervioso o nerviosa y no sabía cómo actuar y no lo ha hecho bien, pero sin embargo el resultado del test competencia sí aparecía, o al contrario, a lo mejor ha sacado una puntuación en el test muy baja y resulta que el día de la dinámica ha hecho una comunicación y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Que hay incoherencia. En una entrevista final se le siguen haciendo preguntas y ya realmente ves qué es lo que ha podido ocurrir. Vamos, en un proceso de selección por competencia no se queda nada sin analizar. Se analiza todo, al dedillo, todo. Cada comentario que hace una persona,
de qué manera la dice, todo se analiza, absolutamente todo, hasta gestos que hacen se analizan. Vale. Y bueno, comentabas también que en este tipo de procesos, cuando nos contacta una empresa, concretamos con ellos, ¿no?, las competencias a evaluar, ¿no? Yo he estado viendo también en otro estudio, en este caso creo que era de LinkedIn, que decía que las competencias de aquí a 2030 más demandadas por las empresas serían pensamiento analítico, pensamiento crítico y flexibilidad o adaptación a los cambios, ¿no? Coinciden había muchas más, ¿no?, trabajo en equipo, pero estas eran como las más destacadas. ¿Coinciden estas competencias con las que soléis concretar con esas empresas? A ver, depende, y te explico. ¿De qué depende? Eso es. Las competencias van asignadas a un puesto de trabajo. Puestos de trabajo hay millones. Entonces, que sean las más demandadas, porque eso quiere decir que serán las transversales, ¿vale? Hay dos tipos, ¿vale? Las transversales quiere decir que son las que están asociadas a todo el mundo. El 90% de los puestos de trabajo son trabajo en equipo, comunicación, flexibilidad o adaptación al cambio, y luego ya, dependiendo de cada puesto de trabajo, tienes unas u otras. Creatividad. Depende de qué puestos de trabajo, que sea muy genérica, yo ahora mismo no lo compro porque hay puestos de trabajo que no requieren de una creatividad, depende también de cómo se define creatividad, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora mismo no es algo que sea de lo que más piden. Las empresas a nosotros, dentro de todos los clientes, estoy pensando un poquito ahora mismo, ¿vale? Sí, podemos relacionar la creatividad con ser capaz de resolver problemas. Claro, ¿no? pero eso es la resolución de conflictos o resolución de problemas, sí que sería una forma de creatividad, pero yo no la asociaría. Para mí la creatividad es generar ideas, por ejemplo, que eso es verdad que sí que entiendo que con el tiempo va a ser una de las competencias que más se demanden, porque va a haber personas emprendedoras, personas más autónomas, contratos mercantiles, entonces yo te voy a dar un proyecto y tú lo vas a llevar, entonces ahí sí te lo compraría. Yo creo que las más sobre todo... Un top 3, dime. Que fuesen transversales, el trabajo en equipo es esencial, sobre todo al haber teletrabajo, eso hay que trabajarlo mucho, la manera de llevar ese trabajo en equipo, de que haya una buena coordinación por parte de todo el equipo. Esa es esencial. La comunicación básica, porque tanto sea por unos canales o por otros hay que comunicarse, la forma de comunicar es muy importante, hay gente que le cuesta mucho comunicarse y hay que tenerlo en cuenta. Y aunque tú trabajes detrás de un ordenador, porque mucha gente, si ven el vídeo podcast, pensarán, pues es que yo soy desarrollador, me paso el día detrás de un ordenador, te vas a terminar comunicando, y la forma en la que tú tengas de comunicar a los compañeros, eso también es esencial y es básico. ¿Qué más competencias diría yo que son esenciales? Yo, para mí, pero ya a título personal, es la adaptación. O sea, yo pienso en ese camaleón que cambia de color, depende de cada situación, depende de cada cliente, depende de cada persona. Para mí esa es básica, porque es que cada proyecto que se hace es diferente, cada empresa es diferente, cada persona es diferente, y esa adaptación al cambio es básica para poder desarrollar un puesto de trabajo hoy en día. Bueno, y es que al final la evolución es constante, o sea, yo creo que es esencial en cualquier puesto de trabajo, por eso es la que siempre sale en casi todos los estudios y todo. Yo creo que para mí esa es la top. Desde mi punto de vista, porque creo que esa es la que ayuda realmente a sacar el trabajo adelante y a adaptarte tanto a equipos como a proyectos, como a empresas, como a todo. La flexibilidad que va muy unida a esa adaptación, eso es muy importante. Hay gente que es muy cuadrícula, muy cerrada. No quiere decir que no sean buenos, que sean trabajadores buenos, pero sí que van a necesitar a lo mejor de un apoyo extra, porque a lo mejor tienen una forma de pensar que pueden escuchar a los demás pero no adaptarse, no cambiar su manera de pensar, y al final sí que van a generar un poquito de conflicto en el equipo y en la organización. Sí, lo bueno de las competencias es que las podemos trabajar, aunque no nos hayan salido en esos test o en ese análisis como buenas o como desarrolladas, las podemos trabajar, y es lo bueno. Efectivamente. Mira, hay que pensar también que las competencias
todos desde pequeñitos vamos a traer algunas que las tenemos innatas por nuestro día a día, de nuestra casa, de nuestras familias y todo, y otras que son adquiridas, que son las que vamos a ir trabajando, como tú dices, en el tiempo. O sea, tenemos que tener muy claros que esas competencias innatas para nosotros, explotarlas en la parte profesional porque va a ser más cómodo para nosotros, nos vamos a sentir más cómodos, y luego esas competencias que tengamos menos desarrolladas, si nos queremos dedicar a un determinado sector o a un puesto de trabajo determinado, las vamos a tener que trabajar y tenemos que tenerlos claros, porque si no... Yo te pongo mi ejemplo, como yo siempre digo. Yo, para mí, la planificación y la organización, para mí es innata, porque yo desde mi terreno personal soy hipercuadriculada, y eso lo he trasladado a mi terreno profesional y me ha ido muy bien, la verdad. Competencia que he tenido que ir trabajando, que no me ha quedado más remedio, que a mí no me gustaba, que yo no me veía, la comunicación. Yo, para mí, la comunicación, tener que hablar delante de gente, tener que comunicarme, a mí eso, o sea, sudores, no, imposible. Y poquito a poco lo he ido haciendo, lo he ido trabajando y aquí estoy, hablando, y si me tengo que poner a dar formaciones las doy sin problemas. Son competencias que, oye, si yo me quiero dedicar a esto, tengo que hacerlo, y lo tengo que hacer, y al final, de tanto que las trabajas, las terminas interiorizando y las haces innatas. Te pasan de ser competencias adquiridas a innatas directamente, porque ya están en tu manera de ser. Todas se pueden trabajar. Y Águeda, ya por ir concluyendo, ¿qué recomendarías? Porque muchas veces nos llegan candidatos, diferentes personas, ¿no? O incluso informaciones que damos. ¿Qué recomendarías a un candidato? ¿Cómo plasmar esas competencias en un currículum, ¿no? Porque nos hemos encontrado de todo, cosas de todo tipo. Entonces, ¿qué sería lo esencial para plasmar esas competencias blandas en su currículum? Lo más importante para que tú puedas plasmar esas competencias en el currículum, que el currículum no podemos olvidar que es nuestra carta de presentación, somos nosotros en papel, es conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocernos. ¿Por qué? Te puedo poner infinidad de ejemplos, sin nombres y apellidos, pero nosotros en las entrevistas hacemos preguntas sobre esas competencias que aparecen en el currículum y el por qué las tienes puestas y por qué has elegido esas en vez de otras, y numéramelas de la que más a la que menos, y te das cuenta de, ¿estoy rellenando por rellenar o es de verdad que conozco mis competencias? Se pueden buscar servicios de orientación donde te hacen este tipo de test para que tú te conozcas personalmente y profesionalmente y veas cuáles son las competencias que tienes más desarrolladas, menos desarrolladas. En estos servicios de orientación te ayudan también a ver si esas competencias casan con los puestos de trabajo o sectores donde tú a los que te quieres dedicar, cómo trabajarlas en caso de que no las tengas, y luego realmente, o sea, plasmar lo que es realmente verdad en ese currículum, ¿vale? Que se puede poner en un listado solo señalando las competencias, o en la pequeña bio introductoria del currículum, explicar, oye, pues soy una persona con altas capacidades de liderazgo, por el motivo que sea, siempre va a haber un porqué. Que no lo ponéis en el currículum, luego en la entrevista va a salir. Sí, me ha quedado claro que al salir saldrá por algún lado. Efectivamente, pero lo más importante, por resumir todo lo que he dicho, es conocerse mucho a uno mismo. Sí, ese trabajo de autoconocimiento es esencial para cualquier ámbito. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya hemos visto que el mundo de las soft skills es muy amplio. Hay mucho para decir. Seguramente seguiremos hablando de este tema, sobre cómo las trabajamos nosotros en formaciones y en facilitaciones. Yo creo que ya podemos darlo por concluido. Podemos seguir hablando, pero ya será en en otras ediciones. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.